Vamos a empezar con esta enseñanza, la cual he titulado El hombre interior. Hay muchos versículos por los cuales quiero recorrer, pero vamos a ver, vamos a ir a ver dónde empezamos, Padre. Y vamos a leer Jeremías. Vamos a empezar en esa lectura de Jeremías, capítulo 23. Allí en Jeremías capítulo 23, y también vamos a tener abierta el pasaje donde está la palabra clave o central, de donde hemos sacado este título, que está en Efesios capítulo 3. Si bien es cierto, vamos a leerlo en paralelo, el Jeremías 23 y Efesios capítulo 3, vamos a empezar del versículo 14. ¿Por qué el hombre interior? ¿Por qué este mensaje? Este mensaje es porque el Señor nos quiere bendecir, nos quiere dar un entendimiento para que comprendamos quiénes somos en Él, quién es Él en nosotros. Va a ser bueno, dice la palabra de Dios en esta oración que hace el apóstol en Efesios capítulo 3, verso 14. Él doblaba sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. O sea, allí vamos ya centrándonos de que estamos refiriéndonos y estamos hablando del único Dios y que fuera de Él no hay otro. Para que nos identifiquemos, para que nos centremos, para que nos ubiquemos. Estamos hablando del Dios Altísimo, de quien toma nombre toda, dice la palabra de Dios, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y Él pide para que ese Dios y Padre les dé conforme a las riquezas de su gloria. O sea, en esos tesoros abundantes de profunda sabiduría, de profundo conocimiento, esos tesoros benditos que Dios tiene almacenados en sí mismo, Pablo estaba doblando sus rodillas para que de esas riquezas, de esos tesoros abundantes que tiene Dios, Él lo entregue, dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, lo entregue, y a fin de que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, en otras palabras, Pablo oraba para que el Dios y Padre nos entregue de las riquezas de Él, y que esa entrega iba a ser depositada, iba a ser manifestada, iba a ser comunicada a un recipiente, pero ese recipiente no era cualquier cosa, sino que iba a ser el hombre interior. Y lo iba a hacer a través de su espíritu. O sea que no sé si lo están viendo claro aquí. El hombre interior. Cuando hablamos del hombre, estamos hablando del género humano. O sea, están incluidas las mujeres que son, como dicen las escrituras, coherederas juntamente de la gracia. Entonces, estamos hablando de que Dios, las riquezas que Él tiene, la manifestación de su poder, la manifestación de su gloria, el conocimiento de Él, va a ser entregado, pero va a ser entregado al hombre interior. Quiere decir que nosotros tenemos que identificar el hombre interior, y de eso es lo que vamos a venir hablando ahora. En Jeremías capítulo 23, pueden leer todo el pasaje, todo el capítulo, pero voy a empezar a leer
desde el versículo 16. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan. O sea, estos profetas, esta gente que habla de Dios, de su propio corazón, de su propia concupiscencia, de su propio razonamiento, le dice a las gentes que están irritando a Dios, gentes que están haciendo cosas abominables contra Dios, pero esta gente les habla cosas lindas. Y de eso yo he visto mucho de eso. He visto congregaciones donde hay 5,000, 10,000 personas y veo un líder en un púlpito hablando a esa multitud y claramente se ven por la forma que reaccionan, por la forma y la conducta que ellos tienen, porque algunos son conocidos, que están haciendo cosas abominables para Dios, pero este líder, este motivador religioso, lo que les hace es hablar cosas lindas, les habla cosas dulces a los oídos, y lo que hacen es que esta gente se sientan que son amados por Dios y que Dios está bien con ellos. Esto lo he visto muchísimo. Están viviendo en pecado, están viviendo en adulterio, están haciendo cosas abominables en secreto. Pero estos profetas, estos pastores, cuando se enfrentan a esa multitud llena de gente que pues da su dinero, sus diezmos y sus ofrendas, les hablan cosas lindas, les hablan del amor de Dios, les hablan del poder de Dios, les hablan de cosas maravillosas de Dios y cómo Dios es bueno y misericordioso y Él quiere bendecir las vidas de ellos y que todo va a estar bien, que hay que confiar. Y aparentemente eso suena bien. Pero vemos en las Escrituras que el Dios mismo hablando dice: así ha dicho Él, no escuchen las palabras de los profetas que os profetizan. No los escuchen, porque os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan. El Señor dijo: paz tendréis, todo va a estar bien. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, aquellos tercos que saben la voluntad de Dios y siguen pecando, siguen apartados de Él, siguen haciendo oídos sordos a lo que ellos saben que Dios dice, a esa gente ellos les dicen: paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, a esa gente les dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Porque aquí viene la parte que es importante para este tema. Después de decir esto, dice: porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor? Y quiero enfatizar esta palabra secreto. Es una palabra hebrea sod, S-O-D. Es la número, para los que quieren saber, la número 5475 en la concordancia Strong. Porque ¿quién estuvo en el sod de Dios? En el sode de Dios. Esa palabra sod significa quién estuvo en la compañía, quién estuvo en la intimidad, quién estuvo en la consulta, en la cita, en la reunión, en el secreto, quién estuvo en esa intimidad reunido con Dios. Esa es la palabra sod. Porque quién estuvo en el secreto, en el sod de Dios, y vio y oyó su palabra. O sea que estos falsos profetas que hablan de su propio corazón, no de la boca de Dios, o sea, no oyeron de Dios, sino que oyeron una mentira. Por eso dice: ¿quién estuvo en el sod de Dios y vio la visión de Dios y oyó la palabra de Dios? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? O sea, hay que estar atento a la palabra de Dios.
entre muchas palabras, aun cuando estás orando, cuando estás alabando, cuando estás adorando, aún allí hay muchas voces. Y Dios se va a comunicar con los verdaderos profetas y con los hijos de Dios. Lo va a hacer no en el hombre o en la mujer natural, en la mujer racional, en la mujer que desarrolla pues lo normal de la vida, pensar, mirar, observar y sacar conclusiones. Dios ha hablado diciendo que el secreto donde Él mora, la revelación de su gloria, el entendimiento de las riquezas de su gloria, de la gracia de Dios, el entendimiento Dios lo va a entregar, pero lo va a entregar al hombre interior. Quiere decir que ver y oír a Dios es estar en el secreto, en el sod de Dios, y solamente el hombre interior lo puede hacer. El hombre natural no puede llegar a ese nivel. Dice, he aquí que la tempestad del Señor saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor del Señor hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. O sea, tanto como dije la otra vez, Isaías y también Jeremías, lo que hablan siempre es del advenimiento, del juicio de Dios, del juicio venidero, de los impíos siendo desarraigados de la tierra y de su pueblo que la va a heredar. Y aquí dice, en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y miren lo que dice el versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi sot, en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras. O sea, estos hombres tenían un aspecto, una alcurnia, un estatus, eran conocidos, tenían una cierta conducta. Esa era gente conocida. O sea, ¿qué es lo que cambió para Dios? Que esta misma gente podía haber entregado la verdadera palabra si es que ellos hubieran estado en el secreto. Quiere decir que la única diferencia es que estos profetas que hablaron de su propio corazón, que vieron visión de su propio corazón engañoso, palabras falsas que no eran la de Dios, quiere decir que la única diferencia es que, ojo que Dios aquí no está diciendo que están ahí pecando aquí, pecando allá, esto, o sea, una desgracia total. No, ni siquiera eso. Simplemente son gente que pensaba que estaba escuchando a Dios. Pero ¿cuál fue la diferencia? La diferencia es que Dios habla al hombre interior. Y esta gente lo que estaban haciendo es escuchando o querer escuchar a Dios con los ojos, con los oídos naturales y ver la visión de Dios con los ojos naturales, y eso no se puede hacer. No se puede hacer, no se debería hacer, pero es posible hacerlo porque la palabra de Dios dice que en este caso ellos recibieron visión falsa y palabra falsa. O sea, se puede experimentar una visión y escuchar unas palabras, pero que no necesariamente son de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, cuando revela su palabra y da su visión, lo va a hacer al hombre interior, no al hombre exterior, al hombre que razona, que tiene una lógica, que tiene un entendimiento y que se imagina y comienza a pensar cosas. No es allí. Por eso la palabra de Dios dice, y lo repite, versículo 22, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice el Señor, y no Dios desde muy lejos? O sea, en otras palabras, ¿ustedes creen que yo no me doy cuenta de las cosas? ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea?
O sea, en otras palabras, la gente cree que porque empieza a hacer cosas y a hablar y decir cosas bonitas y a comportarse de una buena manera y tratar de mejorar su conducta, sus palabras. O sea, la gente cree que Dios solamente mira hasta ese nivel. La palabra de Dios dice: se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea. No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra. O sea, hermanos queridos, pueblo de Dios, nosotros tenemos que hacerlo mejor. Tenemos que hacerlo mejor. ¿Qué significa esto? Que Dios va mucho más allá del hombre natural. Va mucho más allá de lo que se ve. Por eso el profeta Samuel se equivocó rotundamente pensando que porque era profeta, porque había tenido experiencia con Dios, porque había estado en la presencia de Dios, había escuchado su voz muchas veces, había dado palabras proféticas verdaderas, cierto, pero un día se le ocurrió mirar y decir: sí, me parece que estés. Y Dios dijo: no, ay no, entonces el otro tampoco. O sea, ¿qué estamos hablando? Que en ese momento en que él se equivoca rotundamente, es una muestra de que él no estuvo en el secreto de Dios, no estuvo en la intimidad, no estuvo en comunión, no estuvo en esa reunión secreta, no estuvo en esa sesión, en esa compañía, en esa consulta con Dios. No estuvo en el sot de Dios. ¿Y quién puede estar en esa compañía, en esa consulta, en esa intimidad? Solo el hombre interior, porque el hombre natural, el hombre que no se equivoquen, hermanos, nosotros somos naturales y también tenemos un hombre interior. Están viendo aquí a un hombre natural que puedo empezar a pensar y a mirar y a entender naturalmente, pero Dios no me va a entregar lo de él a ese nivel. Tiene que ser a un nivel interior, porque allí es donde Dios habita. La palabra de Dios dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo hagan. Los que se acercan a Dios, los que hablan con Dios, los que reciben de Dios, lo tienen que hacer en el hombre interior, porque el hombre interior es el que percibe las cosas de Dios. El hombre natural no puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, quiere decir que es posible actuar bien, es posible hablar bien, pero sin embargo no tener comunión íntima con Dios. Es posible recibir pensamientos valederos, pensamientos que tienen virtud, pero no necesariamente ese pensamiento, esa palabra, ese mensaje es de Dios. ¿Por qué? Porque lo recibiste naturalmente, lo recibiste con tu entendimiento, lo recibiste en tu análisis propio, en tu propio razonamiento, en tu lógica, en tu imaginación, en tu entendimiento de Dios, y te imaginaste una palabra y crees que es de Dios. Mucha gente habla y dice: yo entendí, el Señor me reveló, el Señor me dijo, y hablan y ponen su tesis, ponen su doctrina, y algunas personas hasta sacan un YouTube y dicen: el Señor dice esto, y ellos no saben que Dios no les dijo nunca eso. Ellos se imaginaron de su propio corazón, pero si ellos hubieran estado en el sot de Dios, en el secreto de Dios, en la intimidad con Dios, hubieran escuchado la palabra de Dios. Lo que ellos fueron leyendo las escrituras, estuvieron mirando un video, estuvieron orando, pero no necesariamente eso garantiza que estás en la intimidad con Dios. Quiero, por ejemplo, aquí yo escribí: el hombre recibirá conforme a su conducta y obras. O sea, el hombre va a ser juzgado, va a ser medido, y es verdad. La palabra de Dios dice en Apocalipsis que se abrieron los libros y los hombres fueron juzgados según sus obras. Y eso está en Apocalipsis capítulo 12 y 13. Vamos a leer. Apocalipsis 12, 20, 12 y 13 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos
por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, Dios va a juzgarnos, va a juzgar al hombre según sus obras. Eso es verdad. Eso es verdad. El hombre va a recibir conforme a la conducta y conforme a las obras que haga, pero la recompensa de Dios es para lo que hacen los buenos, es verdad. La palabra de Dios dice que Él va a recompensar a todo aquel que hace lo bueno. Eso es verdad. Dios es un Dios justo. Pero su comunión íntima, hay una diferencia. Dios es bueno y va a darle conforme a su justicia, conforme a sus buenas obras, lo va a recompensar. Pero no necesariamente su secreto, su intimidad va a abrirse, le va a regalársela a cualquiera. O sea que no confundamos, hermanos. La recompensa de Dios es para los que hacen lo bueno, pero la comunión íntima es con los adoradores, es con el hombre interior, es con el hombre que ha conocido a Dios a ese nivel en el secreto de Dios. Dios hace bien y bendice a los obedientes, pero sus secretos y pensamientos íntimos son para los que le aman en verdad, en lo interno, en el hombre interior, en lo íntimo de los pensamientos. Allí es donde Dios trabaja en lo más íntimo de nuestros pensamientos, donde nadie puede llegar. Nadie puede llegar. Allí en lo más íntimo es donde Dios trabaja. Y hay un ejemplo de Marta y María que muchos lo conocen. Marta, Marta, afanaos estás. Marta estaba haciendo buenas obras. Marta estaba haciendo lo correcto y va a ser recompensada. Ella estaba sirviendo, ella estaba actuando, ella estaba haciendo justicia, ella estaba haciendo lo correcto y fue y va a ser recompensada. Pero María no lo estaba haciendo. María escogió una parte mejor. Por eso digo, Dios va a recompensar de acuerdo a las obras de las personas, pero la comunión íntima de Él es con los que le temen, con los que le reverencian, con los que lo conocen en lo íntimo. Y eso solo puede hacerse a un nivel muy profundo en el pensamiento de tu corazón, en la meditación más íntima. Allí es donde Dios llega, no puede llegar los hombres. Por eso Marta estaba trabajando, estaba sirviendo, pero María había alcanzado otro nivel. Ella estaba mirando al Dios bendito, ella estaba mirando a aquel hombre que era Dios mismo hecho carne y quería escucharlo a él, quería verlo y conocerlo a él. Entonces Dios estaba complacido con ella porque él reconoció que esta mujer había escogido la mejor parte. O sea, si bien es cierto hacer buenas obras es buena, y vas a ser conformado, o sea, vas a ser recompensado de acuerdo a eso, pero Dios se reserva el derecho de tener comunión con aquel que está cerca de su corazón. Hasta el mismo Pedro, que era bocón, que hablaba, que reaccionaba, él fue el que sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Él fue el que reaccionó, ¿no? Cuando el Señor se apareció, le dijo, ven. ¿Quién eres? Soy yo, ven. Y Pedro salió del barco y comenzó a caminar en el lago. A él fue el que caminó. O sea, Pedro se nota que un hombre de acción, él es el que estaba, ¿cómo se dice? Pescando, remendando, y era un trabajador. O sea, era un hombre de acción. Por todas partes se ve a Pedro que él siempre era el impulsivo, que él siempre actuaba. Y está bien. Tan bien que el Señor le dijo que Él lo eligió para que justamente apacentara a sus ovejas, a sus corderos, y que le estaba dando un ministerio. Así que de pastor de su pueblo. Y gloria a Dios por eso. Pero no le va a quitar, digamos, la comparación con Juan. Porque el mismo Pedro, cuando vio que Juan estaba cerca del pecho del Señor, estaba bien cerca de él, de tal manera que podía escuchar sus susurros. Entonces Pedro le hizo señales a aquel que sí estaba cerca del corazón de Dios, aquel que sí podía escuchar los susurros más suaves del Señor. Él los podía escuchar y era Juan. Tanto que Pedro le hizo señas a Juan y dijo, hey, pregúntale tú que estás cerca.
Tú que estás en el SOT, tú que estás en el secreto de Dios, pregúntale tú quién lo va a entregar. O sea, hermanos, tú tienes que decidir. Si tú quieres tener esa comunión con Dios y esa comunión con Dios te va a servir para que lo conozcas a Él y conociéndolo a Él vas a poder vivir en esta tierra con una esperanza viva. Vas a poder vivir y vas a poder aguantar las pruebas más difíciles. Vas a poder aguantar aquel hijo, aquella hija que te nació enferma y que es un sacrificio y un dolor y es un tremendo trabajo día a día poder soportar esa prueba. Eso es algo que lo vas a poder soportar, lo vas a poder sufrir y lo vas a poder lograr hasta el fin, siempre y cuando tú tengas un fundamento, y es el de conocer al Dios bendito que te conoce y tú lo conoces y que te da una esperanza viva, porque sabes que lo eterno es lo real, lo que no se ve es lo eterno, es lo verdadero. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que, ¿quién ha estado en el Salmo 25, capítulo 14? Esa misma palabra que aparece en Jeremías 23, donde dice, si hubieran estado en mi secreto, esa palabra secreto ya hemos dicho que se llama, es la palabra sot. Y miren lo que dice el Salmo 25, 14. El Salmo 25, 14 se repite esa palabra. Esta palabra 25, Salmo 25, dice, este versículo lo leí hace un rato, dice, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Él le enseñará el camino que ha de escoger, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Y acá viene la palabra sot, pero en este caso ha sido traducida en la Reina Valera. La comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. O sea, la comunión, esa palabra comunión es la misma palabra, el secreto del Señor. O sea, el sot de Dios, el secreto de Dios, la intimidad, el consejo, la cita con Dios, ese momento de estar unido a Dios, ese momento clave, esa comunión, esa intimidad, es la palabra sot y es la misma que usa el Salmo 25, verso 14. El sot íntimo de Dios es con los que le temen. O sea que verdaderamente vamos a dar un ejemplo de esta diferencia entre solamente obrar, portarse bien, querer agradar a Dios y todo eso, pero ir más allá con el hombre y con la mujer interior, porque es allí donde envía la bendición del Señor. O sea, vamos al sot de Dios, al secreto de Dios, porque ahí es donde Dios derrama la bendición, ahí es donde Dios derrama las riquezas de su gloria. Por eso que Pablo oraba para que el Padre de gloria nos dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, la bendición de Dios se entrega y se recibe en el nivel interno, en el hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? ¿Dónde está el hombre interior? Está en tu mente, en tus pensamientos íntimos, allí donde nadie puede llegar. Es más, vamos a ponerle fundamentos a lo que hemos dicho. Si nadie puede llegar, por ejemplo, la palabra en Hebreos capítulo 4, me parece. Hebreos capítulo 4 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir. Capítulo 4, verso 12. La palabra de Dios se hizo carne. O sea, hay que definirlo eso de una vez. La palabra de Dios dice que en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, lo podemos decir así. En el principio
era la palabra existía con Dios y la palabra era Dios mismo. Entonces esa palabra se manifestó y ese verbo se hizo carne. O sea, en otras palabras, Dios es la palabra. Dice la palabra de Dios, Dios es vivo y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que la palabra de Dios, que Dios mismo penetra, ¿dónde? ¿Hasta dónde? Hasta los pensamientos y hasta las intenciones del corazón. Por eso estoy diciendo, el hombre interior es a ese nivel donde recibe, es a ese nivel donde es discernido por Dios y es allí donde empezamos a llegar a una madurez espiritual de conocer a Dios. Porque si no vamos a ser niños, vamos a ser jóvenes, nunca vamos a llegar a ser maduros en conocer al Padre. Y la forma de conocer al Padre es en el hombre interior, en la mujer interior. ¿De qué manera? Sabiendo esto, que Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios, que es Dios, dice que no hay nada que no sea manifiesta en su presencia. ¿En la presencia de quién? Está hablando del Dios mismo. Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas, están abiertas, están claras a los ojos de aquel. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios, que es viva y eficaz, es Dios mismo. Es aquel que todo lo ve, que todo lo escudriña. Si hubieran estado en mi sot, en mi secreto, entonces hubieran hablado mi palabra. ¿Qué estamos diciendo? Que es donde Dios escudriña lo más profundo de tus pensamientos, donde Él escudriña exactamente la motivación y la intención por la que hace las cosas. Ahí es donde Dios llega y ahí es donde Dios se manifiesta y ahí es donde el hombre interior reside, mora y habita. Y si tú no permites que Dios llegue a ese nivel, entonces siempre vas a ser una buena cristiana, un buen cristiano, haciendo cosas buenas, haciendo obras buenas, hablando cosas lindas, pero nunca vas a escuchar su voz, nunca vas a conocerlo a Él. Vas a tener recompensa conforme a tus obras, así como todo el mundo, pero la comunión íntima es con los que están en el sot, con el secreto, dentro de la intimidad con Dios. Ejemplo, ese pasaje famoso en Lucas capítulo 7, otro ejemplo que voy a dar, Lucas capítulo 7, ese famoso ejemplo de uno de los fariseos que hizo algo diferente. Lucas 7, verso 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. O sea, número uno, este hombre le rogó. Fue un hombre que no le importó mucho el que dirán. Se atrevió a rogarle e invitarlo, sabiendo que muchos fariseos pues no tenía la misma idea. Y vamos a ver lo que pasa. Dice, y habiendo entrado, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo. O sea, esta mujer que era pecadora, para que lo diga la Biblia así, pareciera que una mujer de mal vivir, una mujer alegre que pues era conocida de muchos hombres, ya ustedes me entienden. Y para que esta mujer, cuando se entera que estaba en casa del fariseo Simón, dijo, wow, me parece que yo puedo ir ahí. O sea, ella pareciera que hubiera conocido muy bien a este fariseo para que se atreviera a ir a la casa sin ser invitada. Entonces, cuando ella conoce, ella va a la casa, cuando se entera que Jesús, el Señor, estaba a la mesa, dice
trajo un frasco de alabastro que estaba lleno de perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. O sea, lo que los hombres veían, la mujer exterior era una mujer pecadora que todo el mundo la conocía, que había ido a rogar, a postrarse y a llorar, y etcétera, etcétera. Y todo el mundo la veía, y lo que los hombres veían era una mujer conocida. Eso es lo que se veía. Esa es la mujer exterior. Y el hombre exterior, que este mismo fariseo llamado Simón, lo que se veía era un hombre sincero, honesto, quería conocer al Señor, por favor le rogó, lo recibió en casa, lo atendió muy bien, o sea, educadamente, tuvo hospitalidad, pero lo que él no sabía, que la comunión íntima de Dios es adentro, en el hombre interior donde Dios llega. Y ese hombre interior no estaba preparado para tener comunión con Dios. Entonces, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, ahí está el hombre interior. O sea, Simón lo que hacía es sonreír, ¿no? Ser como muchos que se llaman cristianos, que son diplomáticos. Mucho cuidado con los diplomáticos. Yo prefiero a veces uno que no sea tan diplomático y que no sea hipócrita. Pero este era un diplomático, sonreía, una bonita actitud, todo en calma, todo está en paz. Pero adentro de él, donde Dios podía ver al hombre interior, él decía para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer. O sea, no solamente él sabía que era una mujer fulana, sino la clase de mujer que era. Dice, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, o sea, acuérdense que Dios estaba viendo sus pensamientos, estaba viendo y discerniendo lo más íntimo de lo que pensaba. Allí donde nadie llega, puede estar con una sonrisa, puede estar bien compuesto, bien vestido, todo en orden, todo perfecto, los protocolos correctos, todo el mundo, pero adentro estaba pensando lo que estaba pensando, y ahí Dios llega. Y ahí es donde Dios mira todo, porque como dice la palabra, penetra hasta partir todo, el alma, el espíritu, los tuétanos, y todo está claro ante su presencia. Todo está claro, nada se oculta. ¿A dónde me iré? No. ¿Acaso es Dios de cerca solamente? Dios ve todo. Entonces Dios allí ve al hombre interior. ¿Y qué es lo que vio? Pues a un hombre pensando, si fuera alguien, conocería qué clase de mujer, este tipo no, nada que ver. Y Dios escuchando esa meditación tan grotesca, tan horrible de un ser humano, no se le iluminó. Entonces Jesús, pues si él no habló nada. Hermanos, Jesús es Dios. Le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, sí, Señor, di, maestro. ¿Qué pensaría, no? Que está linda tu casa, gracias por invitarme. No. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. ¿Se dan cuenta? O sea, exteriormente era un hombre correcto. O sea, tenía un buen razonamiento, tenía unas buenas decisiones, era sensato. Y contestó lo correcto. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado con mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo,
O sea, a Simón le dijo, te tengo que decir algo, Simón, dime, maestro. Y le dijo lo que le dijo. Y luego la miró a la mujer y a ella le dijo, hija, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué pasó allí? Ahí vemos a un hombre exterior, manifestándose, hospitalario, protocolar, educado, con justo juicio. Pero el hombre interior, aquel a quien Dios está interesado, el hombre interior estaba sucio, estaba mezquino, estaba hipócrita, estaba sin misericordia, estaba sin discernimiento. Pero la mujer interior, la que los hombres solamente podían ver a una mujer que era de una clase de mujer pecadora, esa mujer exterior, su mujer interior estaba delante de Dios, delante de aquel que podía perdonar sus pecados. Este hombre Simón estaba delante de un profeta, pero esa mujer estaba delante del Dios bendito que tenía la capacidad para perdonarla. Esa es la gran diferencia. La mujer interior es la que puede llegar al Dios Altísimo, que conoce tu vida, que conoce tus pensamientos cuando estás dormida y cuando estás despierta, cuando estás meditando. Él sabe lo que piensas y allí es donde Él quiere encontrarte. Allí es donde Él quiere saber qué es lo que tienes. Y cuando tú eres honesto y honesta y te descubres, entonces recién hay una oportunidad para que Dios pueda bendecirte y perdonar tus pecados. Porque Él dijo, en otra ocasión, cuando también le invitó a otro fariseo, porque él cuando sanó a un ciego de nacimiento y los fariseos le preguntaban, ¿cómo fuiste sano? Y el hombre le contó. Y dijo, no, ese es un pecador. Yo no sé si es pecador. Una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Vete de acá, tú eres un pecador. Y el Señor dijo lo contrario. Cuando sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciese ciego? Y el Señor dijo, ni este pecó ni sus padres, sino para que la obra y la gloria de Dios se manifieste en él. Y entonces los fariseos dijeron lo contrario. Tú eres del todo nacido pecador. Y el Señor, cuando dijo todas estas cosas, Él dijo, yo para juicio he venido, para los que están ciegos vean y los que ven sean cegados. Y los fariseos que estaban ahí con Él dijeron, también nos dicen a nosotros ciegos. Y el Señor les dijo, si fuerais ciegos de verdad no tendrías pecado, pero porque ahora decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué significa esto? Que Dios estaba viendo y escuchando lo íntimo de sus pensamientos. Mientras los que conocían a Dios estaban de adentro golpeándose el pecho y diciendo, sé propicio a mi pecador, mientras los otros estaban, Señor, yo no soy ni como este, ayuno, doy mis diezmos, oro siempre, no soy como este. Y Dios dijo, para allá, ese otro que ni siquiera puede hablar bien, solo dijo y llorando, sé propicio, por favor, recibe, porque de adentro, en sus pensamientos, sin hablar, sin verbalizar, sin decir mucho, sin hacer mucho, Dios estaba escuchando sus pensamientos, Dios estaba escuchando al hombre interior. Y es allí donde Dios llega. En otras palabras, el fariseo Simón estaba delante de un profeta, la mujer con el frasco de alabastro estaba delante del Dios Altísimo que tenía el poder de perdonar sus pecados. Ahora, estamos hablando del hombre interior. Juan, que era, como dijo él, consiervo nuestro en la tribulación, era consiervo nuestro en el reino de Dios y era consiervo nuestro en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba por esa causa y por el testimonio
de nuestro Señor Jesucristo en la isla de Patmos y ahí recibió la revelación, el apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo. O sea, había que estar verdaderamente en el sod de Dios, en el secreto para recibir tremenda revelación. Porque el Señor dijo, lo que ves y oyes, escríbelo. Y nadie que quita o que añade va a estar bien. El que quita o el que añade se le va a dar las plagas y el que quita se le va a quitar del libro de la vida. O sea, en otras palabras, bien serio Dios. O sea, en otras palabras, Él confió en un hombre para entregarle la visión y su palabra. O sea, escucha bien, mira bien y escribe. Y Dios quería asegurarse que sea un hombre que estaba en el sod de Dios, en el secreto de Dios, y no escogió a nada más ni a nada menos que apóstol Juan, el que estaba casi siempre muy pegado a él. Entonces, el apóstol estaba en una isla, desterrado. Lo que puedo decir es de que ahí no había mucho que hacer, no había muchas obras que hacer, quizás no tanto evangelismo y muchas obras. Lo único que quedaba es estar en una cueva, probablemente aislado, sin luz de lámpara, en una soledad muy profunda, pero es allí donde Dios más tuvo intimidad con él. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que es posible estar en una cama en cuidados intensivos en coma. Es posible estar prácticamente en una cama muriendo, paralítico en un lado, en una cárcel encerrado, donde no hay oportunidad para leer Biblia, no hay oportunidad para tocar las puertas y testificar, no hay oportunidad para agarrar un parlante y predicar al mundo entero la salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay oportunidad para visitar a los huérfanos, ir a los hospitales y orar para dar comida a los pobres. Quizás no hay oportunidad. Estás encerrado, estás confinado, estás en un momento en que solamente estás tú y tus pensamientos. Y quiero decirte que allí es donde Dios habita. Dios puede condenarte o Dios puede salvarte aparte de tus obras. Así como Dios salvó en la última hora a aquel malhechor que estaba crucificado junto al Señor Jesucristo, el cual vivió toda su vida sin Dios, sin ley, sin temer a Dios ni a los hombres, sin respetar nada, pues no era justo que se lo lleve al paraíso, no era justo aparentemente, pero Dios, que es Dios y que ve al hombre interior, escuchó sus pensamientos y le perdonó sus pecados. Quiere decir que es posible que Dios te hable, es posible tener una comunión íntima con Dios, es posible tener un consejo, una cita, una comunión, un secreto íntimo con Dios en tu propia mente y en tus propios pensamientos. Y allí en ese nivel Dios te puede dar vida eterna, Dios te puede perdonar y Dios se puede revelar a ti y Dios te puede dar, como dice Pablo, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder. Yo me he dado cuenta que este tiempo que he estado solo en esta casa, la cual he estado preparando, ayer o anteayer terminé de poner los azulejos a la pared de la cocina. Y después que terminé me quedé viendo y me sentí satisfecho, Dios mío, de que mis manos hayan logrado hacer eso. Estuve solo. Y todas estas horas y días que he estado solo aquí, pues no tenía con quién hablar. Estaba con Rocco, con el perro. A veces hablaba con él. Le decía cosas, pero en realidad mi comunión íntima era con el Dios bendito que sabía que estaba aquí real. Y mis pensamientos íntimos eran con él. O sea, era a nivel de un pensamiento íntimo y ni siquiera levantando la voz, llorando y gloria a Dios y aleluya. Sí, podía hacerlo.
pero no fue así. Fue una comunión íntima y yo he experimentado que he recibido, conforme a la riqueza de su gloria, he recibido un dunamis multiforme, o sea, una sabiduría diferente, una unción diferente, una autoridad, un revestimiento diferente. Y decía, Dios mío, pero yo no he estado orando, no he estado ayunando, no he estado leyendo la Biblia, pero he estado haciendo algo que me he dado cuenta que es lo que Dios quiere. Porque la palabra, Él mismo dice, yo estoy buscando tales adoradores. Yo los estoy buscando. O sea, imagínense eso. Él es el que está buscando tales adoradores. Ahora, ¿cuáles son esos tales? Los que le adoran en el hombre interior, los que le adoran en lo más íntimo de los pensamientos. En otras palabras, ¿qué significa lo que estoy hablando? Lo que estoy diciendo es que si tú en tu mente estás codiciando a la mujer de tu prójimo, en tu mente estás viendo pornografía de las imágenes que se te han quedado hace tiempo y todavía no puedes salir de eso. O sea, imagínate que con esa cosa de tu mente vas a querer tener comunión con Dios. No vas a poder. O sea, si bien es cierto, no estás viendo pornografía, no estás adulterando con la mujer, no estás ahí en el acto, pero Dios mira y dice, no, o sea, ahora no. Pero cuando tú pasaste al otro nivel, donde en lo más íntimo de tu mente, en lo más profundo donde nadie puede ver, donde solamente Dios discierne lo que estás pensando, lo que estás intencionando, lo que está motivándose para hacer las cosas, y cuando Él ve que ahí hay adoración, agradecimiento, bendición, lo que hay es un anhelo de escucharlo a Él, de llorar en su presencia, de no tener ningún problema que te desnudes delante de Él porque tú sabes que Él sabe todo. Entonces, a ese nivel, entonces allí es que Dios verdaderamente se revela y solamente estar contigo, ya su presencia te entrega todo. Recibes de parte de Él todo. Dios es espíritu, dice Juan capítulo 4, verso 24, muy conocido. Ustedes saben ese pasaje muy conocido de la mujer samaritana. 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, hemos leído esto muchísimas veces, pero ¿qué significa esto? Lo que esto significa en una manera sencilla es simplemente que Dios está buscando hombres y mujeres que se den cuenta que Él conoce lo que piensas y que en ese nivel íntimo te quiere tratar. O sea, no importa lo que aparentes, no importa lo que dices, no importa lo que hagas, porque eso es lo que la gente veía a Simón, lo que veía a la mujer, eso es lo que se ve. Pero Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en lo que no se ve, en lo que nadie ve, en lo que tú piensas, en lo más íntimo. Allí es donde Dios quiere conocerte. Ahí es donde Dios quiere hablarte. Dios está buscando verdaderos adoradores. O sea, si todos los amigos católicos, evangélicos, bautistas, pentecostales, o sea, todos los que se llaman cristianos y que creen en Dios y que creen que se van a ir al cielo cuando se mueran, y que espero que sea así, pero todos aquellos que creen que tienen comunión con Dios y que se van a ir al cielo porque nunca han hecho nada malo a nadie, porque hay mucha gente que piensa eso. O sea, yo nunca he hecho nada malo a nadie y se van a ir al cielo. Están bien equivocados. Absolutamente, totalmente equivocados si creen que se van a ir al cielo porque no han hecho nada malo. O sea, una ignorancia total. O sea, mucha gente, muchísima gente cree que están en paz con Dios. Y Dios, como dice, ni por acá, jamás y nunca. Si verdaderamente quieres estar en paz con Dios, pues deja
deja todas las mentiras y sé sincero y sincera contigo mismo y reconoce la voz de tu conciencia que te dice que está mal, que te postres delante de una estatua y que si el jefe de la iglesia y el pastorcito o el sacerdote o el curita, lo que sea que lo llames, dice no, que no se le adora, se le venera, pero dentro de ti sabes que eso está mal, pero tú continúas haciendo eso, lo que has hecho es decirle a Dios, no me importa lo que digas, pero adentro, en tu mujer interior, en tu hombre interior, sabe que está mal. Y ahí en ese hombre interior tú le estás diciendo a Dios, no te quiero. Entonces, ¿cómo vas a tener comunión con Dios? Pero cuando ese hombre interior y esa mujer interior sabe que es la verdad, sabe que Dios es Dios y que Él está viendo y que Él sabe, y allí en ese nivel te arrepientes, en ese nivel también Dios te perdona. Así que el Padre está buscando tales adoradores. El Señor también dijo, no en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. O sea, no vas a encontrar esa comunión con Dios ni en la naturaleza, ni en lo que el hombre ha construido y obrado en esa naturaleza. No vas a encontrar a Dios en la creación, ni vas a encontrar a Dios en la intervención humana. Ni en la creación, ni en la intervención humana. Ni en este monte que es natural, silvestre, la creación de Dios, ni en Jerusalén, que era una ciudad construida con muros, con reductos y todo lo demás de una ciudad, con graneros y todo. O sea, no vas a poder encontrar a Dios tanteando la naturaleza como algunos gurús, algunos que comienzan a meditar, meditación trascendental, mirando los pájaros y las plantas y el panteísmo y todo eso. No, Dios no está en la naturaleza. Si bien es cierto, es una manifestación de la gloria de Dios, sí, pero tú no puedes tener comunión mirando la naturaleza, ni tampoco en un lugar específico. Tengo que ir a tal lugar, tengo que ir a Jerusalén a adorar, tengo que ir hasta allá, tampoco. ¿Por qué? Porque Dios está buscando los verdaderos. ¿Quiénes son los verdaderos? Los que pueden estar en una cama, en una cueva, en una silla, donde no hay nada ni nadie, pero dentro están meditando con honestidad, pura y limpiamente, sin esconder nada, porque saben que Dios lo ve todo, y a ese nivel decirle a Dios, perdóname, aquí estoy, ¿qué hago? Y en ese nivel Dios te va a bendecir. Así que ¿dónde está que es el hombre de una manera más clara para terminar? 1 Pedro capítulo 3. Ese famoso pasaje hablando de las mujeres, cómo se deben de vestir. Que por cierto es uno de los videos más vistos, creo que es el más visto. El atavío de la mujer cristiana. 1 Pedro capítulo 3, hablando de ese tema, pero llevándolo a esta enseñanza. Versículo 3 dice, vuestro atavío no sea el externo. Vuestro atavío no sea el externo, ¿ok? Entonces, si no es el externo, es el interno. Estamos hablando del hombre interior. Entonces dice que vuestro atavío, vuestro vestido, vuestro ornamento, vuestro cuidado, vuestro detalle, tu tiempo, tu dedicación, tu esfuerzo, no sea en lo externo, ¿no? En este caso, hablando de las mujeres, de peinados ostentosos, de adornos, de oros, de vestidos lujosos. O sea, no te concentres tanto allí, sino sea en el interno. O sea, dice el del corazón. En el incorruptible ornato de un espíritu. Entonces ahí podemos ver que el hombre interior, el hombre interno, es el del corazón y que te lo llama también en espíritu, de un espíritu afable y apacible, que es el cual Dios está buscando. Es de grande estima delante de Dios. O sea, Dios lo tiene en grande estima. ¿Por qué? Porque Él está buscando tales
adoradores. Él está buscando tales personas. ¿Quiénes? Los que de adentro, lo que nadie ve, pero Dios sí ve y Él escucha tu pensamiento, lo que estás pensando, lo que estás intencionando, lo que te motiva, ahí es donde tienes que llegar. Ese es el corazón, ese es el hombre interior, ese es el espíritu. En verdad y en el espíritu. Dios busca verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar en espíritu? Significa adentro, en el hombre interior. Espero que hayan sido bendecidos. La paz y la gracia del Dios Altísimo sea con todos aquellos que con corazón humilde puedan recibirlo. Bendiciones.